Se entiende como factor de riesgo la existencia de elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales, y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o el control del elemento agresivo. Estas denominaciones se pueden presentar en varias formas. A continuación explicaremos dos de ellas: el ruido y la temperatura. El ruido es el contaminante físico más común en los puestos de trabajo, independientemente de la actividad de que se trate. Según la norma venezolana Covenin 1565, el ruido es un sonido no deseado que por sus características es susceptible de producir daño a la salud y al bienestar humano. ¿Se imaginan escuchar esto? Durante cada jornada de trabajo de 8 horas. Un ruido que supere los 80 decibeles, como el mostrado en el ejemplo, tiene efectos negativos en los trabajos que requieren un manejo minucioso de materiales y un alto nivel de concentración. Las principales fuentes de ruido son, entre otras, los desequilibrios en piezas rotativas, vibraciones, rozamientos, ruidos de impacto y de turbulencia. Puesto que multitud de variables contribuyen al ruido en máquinas, no es fácil determinar una expresión simple que responda de una forma exacta a unos espectros sonoros. Los efectos en la salud por exposición al ruido se manifiestan a través de la pérdida temporal de audición. Cuando al cabo de un breve tiempo en un lugar de trabajo ruidoso, a veces se nota que no se puede escuchar muy bien y que zumban los oídos. Se denomina desplazamiento temporal del umbral de audición a esta afección. El zumbido y la sensación de sordera desaparecen normalmente al cabo de poco tiempo de estar alejado del ruido. Después de dejar el trabajo, puede costar varias horas recuperarse, lo cual puede ocasionar problemas sociales, porque al trabajador le puede resultar difícil escuchar lo que otras personas dicen, o puede querer escuchar la radio o la televisión en un volumen más alto que el resto de la familia. Sin embargo, existe una relación entre la intensidad del ruido y el periodo de exposición que el trabajador debe tener a él, lo que dependerá del tipo de ruido que se encuentre presente en el lugar de trabajo. En este sentido, los tipos de ruido pueden definirse de la siguiente manera. Un ruido constante es aquel cuyos niveles de presión sonora no representan oscilaciones y se mantiene relativamente constante a través del tiempo, como por ejemplo el ruido de un motor eléctrico. Un ruido intermitente es aquel en el cual se presentan subidas bruscas y repentinas de la intensidad sonora en forma periódica, como por ejemplo el accionar de un taladro. Por último, el ruido de impacto es aquel que se presenta a variaciones rápidas en un nivel de presión sonora en intervalos de tiempo menores. La tabla mostrada presenta los límites umbrales de exposición para el ruido según la norma venezolana Covenin 1565. En ningún caso se permite la exposición de un trabajador frente a un ruido de 140 decibeles en oídos sin la debida protección. Por esto, las normativas venezolanas en cuestiones de ruido se enfocan en controlar la exposición del ruido en los centros laborales en pro de la conservación auditiva. Cuando los trabajadores son expuestos a niveles de ruido que igualen o excedan los límites permisibles, debe establecerse un programa de conservación auditiva, que incluirá los siguientes elementos. El primero de ellos, la capacitación. Cada trabajador expuesto a niveles de ruido iguales o mayores a los establecidos en la tabla mostrada debe ser instruido mediante un programa de capacitación acerca de los efectos de la salud, niveles permisibles, medidas de protección, exámenes audiométricos y sitios de trabajo que presenten condiciones críticas de exposición. El programa de capacitación, además, debe repetirse anualmente para cada empleado y la información que se proporcione debe ser actualizada, incluyendo prácticas de trabajo y uso de los equipos de protección auditiva. El segundo aspecto importante de un programa de conservación auditiva es la evaluación del nivel de exposición. Cuando las exposiciones al ruido igualen o excedan el nivel límite de 85 decibeles o una dosis mayor o igual al 100%, la determinación del nivel de exposición
se repetirá al menos cada 2 años y dentro de los 60 días posteriores a un cambio de producción, procesos, equipos, controles y otros que pueden ocasionar nuevas exposiciones al ruido iguales o mayores a 85 decibeles que antes no estaban diagnosticadas. Además, el programa de conservación auditiva debe contemplar el aspecto de asistencia médica de la siguiente manera. Primero que nada, el empleador debe brindar vigilancia médica a los trabajadores expuestos que excedan los límites establecidos y a quienes cuyo trabajo u ocupación requieran el uso de protectores auditivos. La vigilancia médica incluirá exámenes audiométricos y el programa de exámenes audiométricos seguirá un esquema que se presenta a continuación. Sabemos que la mejor arma para cuidar la salud es la prevención. Por eso, cuando en lugares de trabajo se iguale o exceda el nivel de 85 decibeles, se debe dotar a todos los trabajadores de protectores auditivos, los cuales deben ser reemplazados cuando sea necesario. Los protectores auditivos deben cumplir con lo establecido en la norma Covenin venezolana 871. Además, deben asegurar una atenuación del ruido hasta un nivel menor o igual a 85 decibeles. Deben ser cómodos, deben ajustarse al oído y deberá supervisarse el uso, cuidado y mantenimiento correcto de dicho protector auditivo. Asimismo, se pueden adoptar otras medidas preventivas siempre que se pueda, como por ejemplo, disminuir la generación del ruido en el origen, adoptar medidas técnicas tendentes a reducir el nivel sonoro en los medios de transmisión, adoptar medidas organizativas con el objeto de reducir los niveles de exposición de los trabajadores, cerrar, total o parcialmente, las máquinas o las partes de ellas para evitar la emisión de ruido exterior, recubrir las superficies metálicas con materiales viscoelásticos para amortiguar las vibraciones en esas superficies, fijar las máquinas ruidosas al suelo mediante anclajes para atenuar las vibraciones, modificar los procesos en el sentido de evitar aplicaciones de fuerzas de menor intensidad, como por ejemplo, atornillar en lugar de clavar, doblar mediante presión en vez de golpear y hacer un corte progresivo en vez de un corte instantáneo. Diseñar cerramiento insonorizado que encierre todo el puesto de trabajo cuando éste sea un punto crítico de ruido. Así como el ruido, la temperatura es otro de los factores de riesgo físico que es inevitable. Donde quiera que se trabaje hay un ambiente que trae consigo una temperatura ambiental. Sin embargo, existen también trabajos donde el operario se ve expuesto a temperaturas de calor o frío que no son concebibles sin la adecuada protección. La norma venezolana Covenin 2254 presenta los valores permisibles de exposición al frío y al calor en los ambientes de trabajo, basándonos en el tipo de trabajo. Para efectos de la norma se define el trabajo liviano como un trabajo manual ligero, trabajar con el brazo y la mano o trabajar con el brazo y la pierna. El trabajo moderado es el trabajo continuo con el brazo y la mano, como por ejemplo martillar clavos. En este tipo de trabajo también se incluyen actividades como el manejo intermitente de material relativamente pesado, recoger frutas o vegetales, empujar o alar carretillas livianas, entre otros. Por su parte, el trabajo pesado es el trabajo intenso de torso y brazo, como por ejemplo cargar material pesado, trabajar con una mandarria, serruchar, cepillar o cincelar madera. También empujar o alar carretillas con cargas muy pesadas, cincelar piezas fundidas o colocar ladrillos de concreto. Para trabajos continuos, las temperaturas deben oscilar entre 25 y 30 grados. Este nivel de tolerancia lo dictará la carga de trabajo, dependiendo si es liviano, moderado o pesado. En un trabajo que requiera un descanso del 25% del tiempo por cada hora, la temperatura oscilará entre 25.9 grados centígrados y 30.6. De igual manera, para trabajos cuya exigencia requiera descansar el 50% del tiempo por cada hora laborable, las temperaturas oscilarán entre 27.9 para un trabajo con carga pesada y 31.4 para un trabajo con carga liviana. Por último, para un trabajo tan exigente que requiera descansar el 75% del tiempo de cada hora de trabajo, las temperaturas para un trabajo con carga pesada deberán ser 30 grados centígrados y para un trabajo con carga liviana 32.2 grados centígrados. Por último, concluimos con que los trabajadores son el recurso más importante de una empresa, y preservar su seguridad significa preservar mucho más que la seguridad de la empresa. La salud es nuestro recurso más importante. Aprendamos a valorarlo y cuidarlo.